Bien. Clorato de aluminio. Bien, ya me doy cuenta que eso es una sal, una oxosal. Bien. Clorato de aluminio. Es un oxosal. O sea que está formado por un ácido y por un hidróxido. Voy al ácido que puedo formar con el cloro. Puedo formar 4 ácidos distintos. ¿Por qué? Porque tiene 4 estados de oxidación distintos. Si utilizo el más chico, los más chicos, la terminación es ito, osoito y coato. ¿Bien? ¿Cómo? No es perclorato, es clorato, el estado de oxidación que voy a tener que utilizar acá es el 5. Entonces voy a formar ácido clórico. ¿Bien? Tengo que poner acá ácido clórico, ¿me acuerdo la fórmula del ácido clórico? No, pero sé que si es un oxoácido tiene que tener hidrógeno, cloro, oxígeno. El estado de oxidación de estos es menos 2, acá más 5, esto es más 1, sale de tabla periódica. Bien. Si pongo el 3 acá, 3 por menos 2, menos 6, 5 más 1, 6, 6 menos 6, 0. Esta es la fórmula del ácido clórico. Bien. Ya solucioné la primera parte. De aluminio. Acá ya no hay misterio, tengo que poner hidróxido de aluminio. ¿Cómo formaba el hidróxido de aluminio? Tenía que tener el metal, el grupo OH, el estado de oxidación del aluminio según tabla es más 3, el estado de oxidación del grupo OH es menos 1, significa que si el aluminio tiene 3 para entregar y el OH agarra 1, necesito tener 3 grupos OH. Para verificar si está bien, 3 por menos 1 menos 3, 1 por 3, 3, 3 menos 3, 0. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Vamos bien? No. ¿No hay dudas o no vamos bien? Sí, vamos bien. Ah. Bueno, una vez que enfrento esto, bien, dijimos que siempre el ácido se parte después del hidrógeno, siempre el hidróxido se parte después del metal, y siempre esto se une con el metal para formar la sal. Y lo que me sobra del hidrógeno, del ácido y el OH del hidróxido, se une para formar siempre, ¿qué cosa? Agua. Eso siempre me forma agua. Recuerden que es una neutralización, una reacción de neutralización. Bien. Cuando hago reaccionar un oxoácido con un hidróxido, el oxoácido tiene un carácter ácido por el hidrógeno que tiene, mientras que el hidróxido tiene un carácter alcalino por el OH que tiene. Entonces, cuando se une el hidrógeno con el OH, forma H2O, agua. Y el agua tiene un pH neutro. Por eso se habla de una reacción de neutralización. ¿Se comprende hasta acá? Sí. Bien. Me falta escribir esto. Lo copio tal como está. Aluminio, aluminio. Y entre paréntesis, les dije que les conviene poner lo que me sobra del ácido, que es el cloro oxígeno 3. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Sí. Volvemos a hacer lo de siempre. Estados de oxidación.
El del aluminio era más 3. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué va el aluminio antes que el cloro? Y se escribe así, porque la IUPAC dictamina que primero va el metal y después va, o primero va el catión y después el anión. Ah, listo. A ver, si vos ponés esto adelante y esto atrás, no está mal, pero no corresponde, porque no la nomenclatura química de la Unión No sé. Internacional de Química Aplicada dice que primero tiene que ir el catión, o sea, el que cede electrones, y después el anión, que es el que recibe electrones. Es por una cuestión de ordenamiento nada más. Bueno. ¿Bien? Entonces, No. esta oxidación del aluminio es más 3. El de este, y lo calculo. ¿Qué hago? ¿De dónde salió eso? De acá. Tapo el hidrógeno y hago la cuenta. 3 por menos 2, menos 6, más 5, menos 1. Significa que el estado de oxidación de ese grupo es menos 1. Y ahora me encuentro que el aluminio tiene 3 electrones para entregar y el anión, ¿cuántos agarra? Solamente 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso lo puse entre paréntesis para que no se pone entre paréntesis para no confundir. Tengo que tener 3 grupos. ¿Por qué? Porque si un grupo agarra un electrón y yo tengo 3, tengo que poner 3 grupos. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Esto prácticamente ya está. Me falta el balanceo, que era controlar de que antes de la reacción y después de la reacción tenga la misma cantidad de elementos y la misma calidad de elementos, ¿bien? Entonces, yo les dije que para facilitarle la cosa, primero por dónde tenían que empezar a balancear. Pues no metal. No metal. Después seguimos por el Metal. y después, No. por último, el hidrógeno. Si está todo bien, el oxígeno quedó. Vamos a hacer eso. Primero por el no metal. ¿Cuántos átomos de cloro tengo acá ahora? 3. 3. Y acá, 1. 1. Listo. Pongo 3 para tener 3 moléculas. No me importa que me aumente el hidrógeno o el oxígeno. Vamos por partes. Para este 3, ya tengo 3 de cloro y tengo 3 de cloro. Perfecto. Ahora vamos al aluminio. ¿Cuántos átomos de aluminio tengo del lado del producto? 1. ¿Cuántos átomos de aluminio tengo del lado del reactivo? 1. No tengo que escribir nada. Así como está balanceado. Por último, el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo del lado del reactivo? Y tengo 3 de acá y 3 de acá, haciendo un total de 6 átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿y acá cuántos tengo? Acá hidrógeno no tengo. Tengo acá solo. Tengo 2. Para tener 6 tengo que poner un 3 ahí. Ya tengo igual cantidad de átomos de cloro, igual cantidad de átomos de aluminio, igual cantidad de átomos de hidrógeno. Si todo lo que hice está bien, el oxígeno queda. Y vamos a controlarlo, ¿no? Obviamente, por las dudas. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo de este lado? Y tengo 3 del agua, 3 por 3, 9 del oxosal, haciendo un total de 12. 9 de acá, 3 de acá, 12. Vamos de este lado. 3 por 3, 9. Más 3, 12. Me quedó la cantidad de átomos de oxígeno y de un lado y del otro también balanceada.
Bien. Sí. ¿Alguna duda? En la parte del lado después del igual que era de ese Esto, lado. esto Sí, se, donde dice menos uno. Menos sí. uno. ¿De dónde salió ese menos uno? Perdón, que me perdí justo ahí. Vos ves que acá hay un paréntesis, que es lo que Sí, vino de acá. Bueno, el estado de oxidación es sí, la sumatoria de los estados de oxidación de estos sin el hidrógeno. Entonces vos sí. tapás, porque esto se arrancó. Ah, el de abajo queda. El número de abajo queda, o sea. El Claro, oxígeno 3 claro. abajo. Se Ah, por eso va copia, menos uno. Listo. claro, se copia igual. Vos lo que Listo, tengas acá lo listo. copias acá. Y después saca la cuenta. 3 por menos 2 menos 6 más 5 menos 1. Listo, ¿Bien? gracias. No, por Bien, favor. bien. ¿Se comprende, muchachos? Sí, sí. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a empezar. Vamos a ver qué onda. Acá. Carolina. Rosa. No. 3 por 3, no. Ahí está. ¿Vos me escuchaste, Marina? Bien. ¿Se entendió? Bien, perfecto. ¿El resto? Bien. Sí, profe. Bien. Yo Está me quedé bien, en sí, uno. se entrecorta y por eso lo grabo siempre. Eh, a esta hora la conexión es una porquería. Encima la estoy usando yo, está usando mi señora, estamos todos con clases. Entonces se descuajeringa un poco. Pero bueno. Bueno, muchachos, vamos a meternos en la parte de estequiometría. Bien. Sonido de pantalla completa. Ahí está. Vamos a meternos con estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Y básicamente la estequiometría es la parte de la química que estudia las cantidades. Bien. Las proporciones, las cantidades de sustancias que van a reaccionar. ¿Por qué? Está bien, yo veo estas ecuaciones y yo sé que 3 moléculas de tanto reaccionan con 2 moléculas de tanto y me va a dar tantas moléculas de tanto. Pero en la realidad, en la vida cotidiana, una persona puede manejar 2 átomos de hidrógeno, hacerlos reaccionar con uno de oxígeno para formar agua. No, no se puede porque no tenemos las herramientas, no tenemos la forma de manipular, y también sería el divino botón. ¿Para qué corno quiero formar un átomo? Bien, quiero fabricar ácido sulfúrico. Bien, yo tengo que hacer reaccionar óxido sulfúrico con agua para obtener ácido sulfúrico. Bien, ahora, yo sé que tanto de óxido sulfúrico con tantas moléculas de agua van a dar tantas moléculas de ácido sulfúrico. Pero si yo lo dejo ahí, no me sirve para nada. Porque ¿qué es lo que el ser humano necesitó y necesita? Poder medir la masa, poder, si bien no vamos a hablar con propiedad, porque si yo digo pesar, estoy midiendo peso. Vamos a hablar de masar, de calcularle la masa. Entonces yo tengo 2 kilos de esto, 3 kilos de esto, o si quiero fabricar, no sé, 10 kilos de ácido sulfúrico, ¿cuántos kilos de óxido y cuántos kilos de agua? Porque si no, yo no puedo meter las cosas a proporción, a ojo, mezclo y lo que sale, sale. ¿Por qué? O porque me va a quedar óxido sin reaccionar, o me va a quedar agua sin reaccionar, y me va a quedar un ácido diluido,
o me va a sobrar uno, me va a sobrar el otro, voy a perder reactivo. Entonces, el gran problema, la gran intriga era el estudio y tratar de esto que vemos en las reacciones químicas, tratarlo de pasarlo a masa. O sea, hacer la traducción. Un átomo, ¿qué masa tiene? 10 átomos, ¿qué masa tiene? Si yo sé la masa de un átomo, sé la masa de 100 átomos, de 1000 átomos, de 1.000.000 de átomos, o de lo que fuere. ¿Me hago entender? Si yo sé la masa de una molécula, puedo tranquilamente calcular cuántas moléculas hay en 1 kilo de sustancia. ¿Me hago entender? Pero yo tengo que saber cuál es la masa de una molécula, al menos. ¿Bien? Para eso, y para hacer esa traducción, lo vamos a explicar así, no nos vamos a meter con mucho lujo de detalle, pero para poder hacer esa equivalencia entre átomo o molécula y masa, vamos a utilizar un número. Primero vamos a utilizar lo que ya vimos que es el AR, o la masa atómica. El primer tema que vimos, que se encontraba en la tabla periódica y que nosotros redondeábamos. ¿Recuerdan? Por ejemplo, la R del oxígeno, ¿tienen la tabla periódica a la mano? Sí. ¿El AR del oxígeno cuánto es? O la masa atómica, a ver, que quede claro. Hablar de masa atómica, 16. ahora vamos a aprender que es lo mismo que decir AR. 16. 16. Sí, sí. ¿Bien? Y hasta ahora habíamos dicho que son la suma de protones y neutrones. Y no le habíamos dado más uso que ese. ¿Bien? Ahora, esos números, por ejemplo, la masa atómica del hierro, ¿cuánto es? 56. 56. Y habíamos quedado que entre protones y neutrones había una suma, un total de 56. Pero no habíamos hecho más nada. Bueno, ahora eso lo vamos a reflotar y lo vamos a empezar a usar. Y ese número me va a servir para sacar la equivalencia entre masa de átomos y cantidad de átomos. Pero con eso solo no puedo hacer nada, lo tengo que relacionar con otro número, que se llama número de Avogadro. ¿Bien? Que alguna vez quizás lo han escuchado nombrar. El número de Avogadro mide cantidades y se utiliza para cosas extremadamente pequeñas porque es un número extremadamente grande. Por ejemplo, para ir a comprar huevos. Yo voy y compro 3 kilos de huevos. No, ¿qué compro? Docena. Docena. Y una docena tiene 12. ¿Bien? Ese número de Avogadro recibe el nombre de mol. La mol, el mol, algunos están con el mol, otra con la mol. Número de Avogadro, bien, equivale a una mol. Bien, es una magnitud, es un número que indica cantidad, pero indica una cantidad enorme. De hecho, si una docena tiene 12, si una decena tiene 10, un mol equivale a la siguiente cantidad. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Se me escucha ahí? ¿Vamos bien? Bien. Sí, profe. Entonces, Se tilda un poco, pero no se ve igual ahí. Ahí está. un mol equivalen a 6,02 por 10
a la 23 cosas. ¿Por qué digo cosas? Porque puedo hablar mol de átomos, mol de moléculas, mol de personas, mol de sillas, mol de celulares. Lo que pasa es que no tiene sentido hablar de un mol de personas. ¿Por qué? Porque no entraríamos en el planeta. Ustedes vieron notación científica. Fíjense que este número, ¿se acuerdan de notación científica? No. Bueno, perfecto. Este es un número que se dice o se llama, es un entero. Y esto, el por 10 a la 23, esto es notación científica. Se utiliza para números muy grandes o muy pequeños. Si el exponente es positivo, es para números enormemente grandes. Si el exponente es negativo, el número va a ser muy pequeño. Si voy a un número natural, este por 10 a la 23 es hacer 10 por 10, 23 veces. O sea, 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 23 veces. Y eso multiplicado por 6,02. O sea, imagínense que es súper enorme este número. Si yo lo traduzco es 6. Y voy a correr 23 lugares la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Este número es ese número. Chiquito el número. Sí, una pavada. ¿Por qué tenemos que usar este número? De hecho, porque los átomos son extremadamente pequeños. Con menos números de estos no podemos hacer cálculos y no notamos diferencia. ¿Bien? Ahora, yo no puedo escribir todo esto cada vez que hago una cuenta. ¿Qué hago? Utilizo notación científica. Por eso para la clase que viene vayan consiguiendo una calculadora científica. ¿Bien? Y vamos a trabajar con notación científica. Volviendo a nuestro tema, el mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 cosas. Este número es este número que jamás lo vamos a escribir, no tiene sentido. Y ahora, esa cantidad, yo lo primero que me pregunté, ¿y por qué ponen 6,02 por 10 a la 23? Bastante complicado está que no se ve para poner 6,02. ¿Por qué no pusieron 6 por 10 a la 23? 10 por 10 a la 23. Hacerlo más redondito, digamos, más lindo. Y básicamente, este es el trabajo de la vida de Avogadro. Porque el tipo, ¿qué hace? Empieza a estudiar las masas atómicas, ¿bien? Y se da cuenta que relacionándolo con este número, puede obtener la masa de un mol. Y coincide con la masa atómica relativa que figura en tabla periódica. Y eso ocurre para todos los elementos. ¿Qué quiero decir? Vamos a explicarlo. Vamos a traducirlo. A ver. Nosotros a partir de ahora, AR va a ser la masa atómica relativa. ¿Bien? Coincide. A ver, el AR del hierro me dijeron que es 56. ¿Está bien? Sí. Si el AR del hierro es 56, un mol de átomos
de hierro, o lo que es lo mismo, un mol cuando dijimos que tenía 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, tienen una masa de 56 gramos. Fíjense, antes de la aparición de este número del mol, podíamos estudiar que, bueno, el AR es 56 es 56, ya está. Ahora, la relación de este número con el AR me permite calcular cuánto es la masa de un mol. Por eso es un número tan grande. Entonces, si el AR del hierro es 56 gramos, yo sé que un mol de átomos de hierro, o lo que es lo mismo, 6,02 por 10 átomos de hierro, tiene una masa de 56 gramos. Y esto va a ocurrir con todos los elementos. Por ejemplo, si el AR del oxígeno es 16, yo sé que 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno van a tener una masa de 16 gramos. Si yo tengo que el AR del hidrógeno es 1, yo sé que 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno va a tener una masa de 1 gramo. ¿Se comprende por qué la importancia de este número? Y acá ya tenemos la equivalencia entre lo que no puedo ver, que son átomos, pero lo que sí puedo trabajar, que es una masa. ¿Yo puedo en una balanza pesar 56 gramos? En una balanza de... Bueno, sí. Entonces, si yo puedo pesar 56 gramos sin contar los átomos, ¿los puedo ver? No. Pero sin verlos, yo sé que pesando exactamente, masando para hablar con mayor propiedad, 56 gramos, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Bien. Y si tengo 112 gramos de hierro, yo voy a saber que tengo 2 moles de átomos de hierro. ¿Me hago entender? Sabiendo cuál es la masa de un mol, puedo calcular la equivalencia para lo que a mí se me ocurra. Yo sin contar, y tengo 1 tonelada de hierro, puedo saber los átomos que hay, haciendo una regla de 3 simple, o 1 kilo de hierro, que son 1000 gramos. Si 56 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 átomos, en 1000 gramos va a haber X. Y este tema se basa nada más que en regla de 3 simple. El tema es comprender el concepto para saber qué regla de 3 simple tengo que utilizar, o cómo tengo que aplicar la regla de 3 simple. ¿Me hago entender? Yo no entendí, profe. ¿Eh? No entendí. ¿Qué parte? La parte de por qué 6,02 por 10 a la 23 termina en 56 gramos. Eso. Bueno, porque Avogadro, este tipo, después de 2 millones de pruebas, experimentos y qué sé cuánto, determina que ese número de átomos de un elemento, esto se hace por experimentación, ¿no? Que ese número de átomos va a coincidir con la masa atómica relativa, pero en gramos. Por eso, lo que plantea Avogadro con ese número, y por eso le puso, qué sé yo, 10 por 10 a la 23, que es más cómodo, que ese número exacto de átomos, si yo logro reunir ese número exacto de átomos, va a tener una masa igual, en gramos, ¿no? Igual
a la masa atómica relativa que figura en la tabla periódica. Eso es lo que plantea Avogadro. Obviamente, Ujú. ¿cómo llegó a eso? Y estuvo toda una vida sacando cuentas y haciendo experimentos. Desde ya. Estuvo toda una vida Claro. haciendo eso. Pero nosotros ya tomamos todo ese conocimiento masticado, agarramos la vida del tipo y nos deja eso. ¿Bien? Que un mol o 6,02 por 10 a la 23 equivale, ¿bien? A la masa en gramos de su AR. Por ejemplo, vamos con un ejemplo más. Vamos a hacer una cosa, chicos, porque esto se corta. Finalizo y se vuelven a meter, damos el cierre del tema, ¿bien? Bueno. Bueno.